La historia del clan Trevi Andrade ha sido uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México. Todo comenzó en los años 80 cuando una joven llamada Gloria Trevi destacó por su talento para componer canciones, lo que llamó la atención del importante productor y cazatalentos Sergio Andrade. Andrade era conocido en el mundo artístico por su extraña habilidad para reclutar jóvenes y niñas, diciéndoles que él podría cumplir sus sueños de volverlas famosas. Trevi y Andrade comenzaron una relación sentimental y profesional que resultó en el lanzamiento de 5 álbumes entre 1989 y 1995. El éxito que alcanzaron con sus discos la posicionó como una de las grandes artistas de la escena pop hispana. Pero para entonces, nadie podía imaginar lo que ocurría detrás de esa joven promesa que derrochaba coraje y talento en cada escenario. El torbellino llegó en 1998 con la publicación del libro La Gloria por el Infierno, escrito por Aline Hernández, ex corista de Trevi y ex esposa de Andrade. En el libro, Aline reveló que él solo utilizaba a las menores de edad para abusar sexualmente de ellas y no para cumplir su promesa de hacerlas famosas. Con este libro, Aline pretendía mostrar la verdadera cara de Andrade y los abusos que cometía aprovechándose del poder que tenía sobre sus representadas. Fue entonces cuando salió a la luz pública que Andrade, aprovechando la fama de Trevi, inició un reclutamiento de adolescentes, como las hermanas de la Cuesta, Katia, Carla y Carola, y la propia Aline Hernández, con quien se casó en 1990 cuando ella apenas tenía 15 años y él 34. Al año siguiente, Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Schape, quien era parte del equipo de la cantante y el productor, denunció a ambos, así como a Mary Boquitas y Marlene Calderón, señalándolos como parte del clan que se encargaba de reclutar niñas y adolescentes para formar una red de abuso sexual. Los padres de la menor confirmaron que ella no asistía a una academia en España, donde, supuestamente estaba estudiando. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chihuahua informó a los padres de Karina que el Instituto del Menor madrileño tenía registrado un niño como hijo de Karina Alejandra Schape Gómez, el cual nació cuando ella tenía 15 años en 1997. En el mes de junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua emitió una orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Raquenel. Este último dato hizo que los progenitores de Karina Schape denunciaran al productor mexicano por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, luego de realizar varias diligencias para recuperar a su nieto, supuestamente hijo de Sergio Andrade. Durante esos días, el clan vivía unido y la propia Trevi había tomado distancia de la música para dar a luz en octubre a su primera hija, Ana Dalai, mientras la investigación en su contra continuaba en México y en los medios se hablaba de todo tipo de aberraciones que tenían lugar dentro del clan, desde golpizas, hasta juegos macabros y abuso sexual. Poco tiempo después, en circunstancias que todavía hoy no se conocen, la pequeña hija de la artista y Andrade murió con 33 días de vida. Aunque con los años se habló de un caso de muerte súbita mientras la pequeña dormía, las especulaciones se multiplicaron por aquellos días y varios acusaron a Mary Boquitas de hacer desaparecer los restos de la menor. En medio de la conmoción por la muerte, a comienzos de 2000 llegó la orden de detención. Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil, donde vivían desde hacía un año. El productor musical fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Schape. Por otro lado, Trevi y Raquenel Portillo fueron sentenciadas a 4 años y 8 meses de cárcel. Las denuncias también los señalaban por formar y tener una red de abuso sexual, reclutar niñas, así como adolescentes, todas menores de edad. Trevi pasó 4 años en la cárcel hasta que fue extraditada a México, donde le dieron su libertad. Algunas de las víctimas de lo ocurrido son Sonia Ríos, Tamara Zúñiga, las hermanas Carla, Carola y Katia de la Cuesta, Karina Schape, Wendy Casteló y Liliana Regueiro. La mayoría de estas mujeres tuvieron hijos con el productor, además de ser obligadas a tener relaciones sexuales con él. El caso Trevi Andrade ha vuelto a tener relevancia luego de que 2 mujeres denunciaron a la cantante mexicana ante la Corte de Los Ángeles el 31 de diciembre de 2022, alegando que fueron víctimas de Trevi y Andrade cuando tenían 15 y 13 años respectivamente. Hoy, Carla de la Cuesta, una de las víctimas,
comparte con nosotros su testimonio sobre el infierno que vivió con Sergio Andrade y Gloria Trevi. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos a la entrevista. ¿Cómo andás, Carla? Te agradezco mucho. Le estaba contando a la gente que la verdad que me pone muy contento tenerte porque no siempre se tiene el testimonio de una sobreviviente, que además de haber sido víctima y sobreviviente, trata de sobrepasar esos límites para ayudar al prójimo, ¿no? Que es ese tu caso, ¿no? La fuerza que uno necesita para ayudar al prójimo. Contanos, yo entiendo que aquí hay mucha gente de otros países que va a ver este video y no conoce el caso. Yo lo conozco, no lo conocía tan en profundidad porque no me había metido de lleno, pero sí lo conocía porque salió en todos los noticieros de todo el mundo. ¿Cómo fue este inicio, brevemente, de la historia y demás, con el tema de Andrade y demás? Pues mira, eso es una cosa interesante, ¿no? Que en realidad todavía falta tanto por saber porque se ha sabido muy poco. Tú sabes cómo suceden este tipo de cosas y por eso hay muchos delitos que son imprescriptibles, porque se entiende que las víctimas generalmente van a tardar muchísimos años en contar realmente todo lo que han vivido, ¿no? Ha sido un proceso muy largo y lo que sí pueden estar seguros es que aún no se sabe ni el 10% de todo lo que realmente esperamos que pueda salir a la luz, porque como tú has dicho, pues hoy tengo la oportunidad, ahorita les voy a contar un poco más, pero hoy tengo la oportunidad, hace 11 años, de ser activista y de tener una fundación que se llama Las Abiertas y de a través de eso, con poco a poco, con mucho esfuerzo, pero pues de alguna manera pues irle dando propósito a lo que viví, ¿no? Y bueno, también por eso estoy muy contenta de hablar contigo, me identifico contigo en el sentido de que pues hemos buscado cambiar las cosas. Si ya no las pudimos cambiar para nosotros, pues que otras personas no tengan que vivir las cosas en las magnitudes que de alguna manera nos tocó vivir, ¿no? O por lo menos esa es la esperanza, ¿no? Cuando yo leía cuando escuchaba tu testimonio, veía que tenemos muchas en común. Si bien el tipo de organización o grupo coercitivo tienen muchas diferencias con respecto a las prácticas, a las doctrinas, al nivel de peligrosidad, sí era un grupo bastante peligroso y que captaba a niños, ¿no? Porque ustedes, junto a tus hermanas, bueno, no quiero adelantarme, ¿no? Quiero que lo cuentes vos, pero eran muy pequeñas, ¿no? Sí, en realidad, o sea, como tú dices, tenemos muchas similitudes. En este caso, digamos que la promesa era ingresar a un grupo donde tú ibas a poder principalmente prepararte, o sea, como que cada persona le daban, ahí ya sabes, ¿no? Cómo son este tipo de personas, como que se ajustan a ver a ti, a qué te pueden ofrecer para ver cómo te ajustan a ti el enganche, ¿no? La captación, este anzuelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ocurrió en primera instancia, te voy a hablar de mí en lo particular, es que pues había una propuesta de entrar a una academia artística donde pues me iba a poder desarrollar pues obviamente en todas las áreas y de ahí iba a poder en determinado momento irme involucrando en otros proyectos. Obviamente yo siempre había querido, pues era muy chica, pero siempre, pues así como niña, como adolescente, pues siempre sueñas con ser artista, pero la verdad, nunca imaginé, como que realmente dar ese paso, ¿no? Pero en un evento de fanáticos se acercaron a mí y me ofrecieron la oportunidad de hacer el casting para quedarme en esa academia, ¿no? Y ¡oh, sorpresa! Me quedé en la academia, ¿no? Es como esas entrevistas, ¿viste? De fraudes piramidales, que son organizaciones coercitivas también, que todos quedan, ¿viste? O sea, cosa más milagrosa, cosa más impactante, pero es que en realidad había un sistema, pues que me imagino que funciona en todas las organizaciones, pero en este caso, y hablando de temas que obviamente era una organización donde había todo un sistema coercitivo a más no poder, pero además donde lógicamente se cometían una gran cantidad de hechos ilícitos, pero
pues la gente que estaba al cargo, pues estaba buscando a ver quién le gustaba para víctima, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿Quién estaba en más situación de vulnerabilidad? ¿No? Pues mira, yo creo que o sea, a nosotros no nos conocían, o sea, solo nos vieron en un evento de fans, o sea, era más bien como a ver quién me gusta para víctima, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, era algo que se solía hacer en esa organización, pues estar viendo, a ver, ahora sí que en pocas palabras, qué niña me gusta para captarla, ¿no? Ustedes estaban en un evento para fans de qué artista, porque hay gente que no lo conoce. Pues mira, es una artista mexicana muy conocida que no quiero ni decir su nombre, pero pues que ya sabrán bueno, muchos. Lo digo yo, Trevi. No, yo quiero decir algo, o sea, evidentemente como hay temas judiciales de por medio, Carla se está cuidando para que no utilicen sus dichos en su contra. Por lo cual estamos hablando de un caso que es público. No nos podría decir nada a nadie, iniciar acciones legales por hablar de un caso público y de emitir la opinión, ¿no? Porque estamos rigiéndonos bajo la libertad de expresión. No, bueno, además claramente todos sabemos que las víctimas tenemos la libertad de denunciar tanto públicamente como judicialmente y ese es un derecho que nadie nos puede quitar. Pero bueno, finalmente, no solo en este momento, siempre he sido bastante discreta por varias razones. Una de ellas es porque por muchos años no he estado preparada para hablar, ¿no? Por otro lado, tengo una causa muy importante y a veces cuando la gente se desvía a los nombres, empieza a comentar de cosas que no son el centro de lo importante, ¿no? Y empieza a tratar de defender puntos. Tú sabes cómo es cuando hay un grupo que independientemente de los delitos que se cometan o no, es un grupo donde está involucrado un tema sectario, de fanatismo, que lo que pasa es que en lugar de tratar de entender el fondo del asunto, ahí se vienen las ganas de defender a veces cosas indefendibles que en realidad pues nadie lo sabe más que los que estuvimos adentro, ¿no? Y los demás, pues lo que opinen pues es solamente una opinión subjetiva. Y lo que he tratado por años es decir, bueno, si yo estoy hable y dando nombre aquí, nombre allá y haciéndolo demasiado, pues digamos, viralizado el asunto, pues a veces eso desvía el centro de lo que para mí es importante, que es pues que así como en nuestro caso tantas familias fueron destruidas, no solo pues nuestras vidas, ¿no? Que yo siempre digo algo, Pablo, porque en estos 11 años donde he sido activista, pues he trabajado mucho. En el 2019 me gradué de abogada, o sea, no porque quiera litigar, sino porque quería cada vez estar más preparada para, no solo para entender lo que yo había vivido, sino para poder ayudar mejor. Y algo que he conocido a sobrevivientes de todo el mundo, de múltiples casos, y siempre decimos que el 90% de las víctimas de estos delitos, como la trata de personas, no sobreviven, pero si sobreviven, de todos modos les va a costar la vida, porque las secuelas de sobrevivir a este tipo de cosas tan dolorosas, de todos modos, las vas a tener siempre. Siempre puedes estar mejor, pero siempre tienes secuelas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sinceramente leí esos dichos en un artículo que te hicieron, no recuerdo, porque estuve leyendo varias cosas, viendo entrevistas. Leí eso y me llamó la atención porque realmente experiencia de campo que tengo años en esto, reconozco que hay un alto nivel de suicidios y además otro tipo de suicidio, ¿no? Que no es el evidente, es el dejarse estar, no curar enfermedades para terminar muriéndose, ¿no? De las víctimas que no logran curarse para seguir adelante. Pero no me, o sea, con experiencia personal, ese porcentaje tan alto del 90%. Sí sé que hay mucho porcentaje de personas que terminan en el suicidio o que no viven su vida normal, natural, ¿no? Que uno termina viendo hasta tal edad y muere o fallece de causas naturales o de alguna enfermedad terminal o por otro tipo de cuestiones.
Pero me llamó la atención esa estadística. ¿Por qué decís que es el 90%? Porque es mucho. Mira, es mucho, pero mira, te voy a decir qué es una estadística. Bueno, te voy a decir varias cosas. En realidad, por ejemplo, hablando de México, pero en realidad pudiera pensar que es en gran parte del mundo, pero hablando de México, no solo el 99%, que es peor aún, va a ser una cifra negra, ni siquiera vamos a saber quiénes son, ¿no? Esa es una problemática muy grande, ¿no? Hay una cifra negra brutal, ¿no? Brutal que, por ejemplo, a veces se dan cifras, todas las estadísticas son irreales, ¿no? Cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, se hablan de cifras de trata de personas en México y en el mundo, pero luego se dice que por cada víctima detectada hay al menos 20 sin detectar, pero al menos el 99% en realidad es una cifra negra, porque una víctima de estos delitos es imposible, o sea, me dejo cortar la mano casi a que pueda realmente denunciar, ¿no? Si no es rescatada, o sea, te lo pongo en mi propio caso, si no viene la Interpol a detener a las personas, pues nosotros no hubiéramos salido nunca, o sea, no creo que hubiéramos salido nunca, no, yo por lo menos no veo que hubiera una forma en la que hubiéramos podido regresar a nuestras casas. Por ejemplo, en México hay más de 120,000 personas desaparecidas que se sabe, ¿no? O sea, que se denunciaron, porque pues realmente hay muchas personas desaparecidas que ni siquiera están en los registros. ¿Cuántas de esas personas, además de los feminicidios, que hay 10, 11 feminicidios al día en México? O sea, todos los días matan por lo menos a 11 mujeres por el simple hecho de ser mujer. ¿Y cuántas están relacionadas, por ejemplo, con la trata? Una víctima de trata, por lo menos en México, son chicas que están desaparecidas, son chicas que terminan no necesariamente en un suicidio, sino en un feminicidio, son chicas que jamás pudieron regresar a una vida, y no solamente estoy hablando de la explotación sexual, porque la gente a veces piensa que la trata de personas es solamente la explotación sexual. Tú puedes estar en una condición de esclavitud, puedes estar en una condición de mendicidad forzada, puedes estar en una condición de trabajos forzados, de reclutamiento de menores para actividades delictivas, o sea, pero la cifra de las víctimas de trata está perdida en un 99%. Entonces, el saber quiénes son y dónde están hace que sus vidas realmente estén perdidas. Entonces, ese mínimo porcentaje que denunció, que digamos que está vivo y que anda por ahí, pues ya sobrevivió, ya digamos que ya tuvo suerte, ¿no? Imagínate nada más. Pero realmente, de todos modos, te cuesta la vida, porque pues pasan 20 años, como en mi caso, y tienes que seguir hablando de eso, y tienes que ver cómo encuentras ese acceso a verdad y justicia que generalmente muchos países como el mío te niegan, ¿no? Y bueno, nosotros, ahora sí que retomando esa historia, pues la oportunidad de ser, digamos, preparadas para el medio artístico, para las actividades artísticas, pues se convirtió en un sinfín de formas de explotación que, pues, que incluían la privación total de nuestro movimiento, de nuestra vida, al 100%. O sea, te digo que ni siquiera libertad para pararme a tomar un vaso de agua, ni siquiera libertad para ir al baño cuando yo quisiera. No tenía libertad para hablarle a mi familia cuando yo quisiera, no tenía libertad ni siquiera para hablarnos entre nosotras. Una situación no solamente con un montón de hechos ilícitos, sino una situación pues también con todos esos elementos sectarios terribles, ¿no? De una privación de alimentos, privación de sueño, como decía, privación de movimiento, con una característica muy particular de solo no poderte vestir de una forma, o sea, no tenía ni ropa, pues solo tenía un cambio de ropa que era con el único que me podía vestir, o sea, ese tipo de cosas que van de una u otra manera, pues, haciendo que pierdas fuerza física y fuerza mental al paso de los días, y
y pues envolviéndote en una situación de la que si no te rescatan, no encuentras manera de salir, ¿no? Y este personaje, Andrade, era el líder del grupo, ¿no? Tenían una pseudo academia, por decir. Tenían una pseudoacademia, pero había diferentes factores, ¿no? Al tener una exposición pública tan grande, pues había, digamos que mucha forma de captación que era, pues de alguna manera lo hacía más fácil, ¿no? Y lo hacía más sencillo porque generaba una confianza, ¿no? Sin embargo, bueno, algo que a mí me impresiona muchísimo es cómo todos estos hechos pudieron pasar, no solamente pues porque ocurrieron como tal y porque hubo quien cometió estas actividades ilícitas, sino que a la vista del Estado mexicano, ¿no? O sea, esto es algo que a mí hoy como abogada, hoy como activista, hoy como defensora de derechos humanos, soy como acompañante de víctimas, soy como experta incluso en mi propio caso, yo hoy analizo y digo, ¿qué estaba haciendo el Estado mexicano cuando tú ves que en todas estas actividades artísticas había el 90% de las chicas eran menores o muy jóvenes, ¿no? O menores, la mayoría, y nadie se pudo percatar nunca, o sea, de verdad me quieres decir que nadie se pudo percatar nunca de que eran menores que estaban siendo explotadas, que eran menores que estaban siendo abusadas, que eran menores privadas de su libertad, que eran menores en condiciones infrahumanas. O sea, yo siempre digo, bueno, claro, quien comete el delito es el culpable de que cometió el delito, pero el Estado, tu Estado, en este caso el Estado mexicano, era el que debía haber velado porque estos delitos no se cometieran a la vista de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, porque eran menores, pero los derechos humanos no son solamente para los menores. O sea, aunque tengas 40, nadie te puede explotar, nadie te puede esclavizar, nadie te puede torturar, nadie te puede privar de la libertad y que el Estado mexicano ande como si nada, ¿no? Entonces, son cosas que me sorprenden cuando las miro hacia atrás, pero además también me sorprende porque como sociedad, de alguna manera te das cuenta que es ilógico y es imposible que la gente que estaba alrededor no notara nada. Y yo hoy veo y me pregunto cuántos estaban siendo omisos, cuántos estaban siendo cómplices y cuántos estaban siendo irresponsables. Porque a lo mejor no todos sabían todo lo que ocurría a profundidad, pero todos sabían que éramos una bola de chicas comportándonos de una manera completamente absurda, porque no decíamos ni hola, ni gracias, ni por favor, ni buenos días, todas vestidas de negro o todas, o sea, dependiendo cómo se iba moviendo la situación, cómo se nos iban dando las indicaciones, pero era obvio que todo era antinatural, ¿no? Y yo digo, bueno, que también qué irresponsables somos a veces como sociedad, ¿no? Que vemos este tipo de cosas y, uy, qué chistoso, o ay, qué raro es este grupo y nadie hace nada, ¿no? Y luego los medios de comunicación, Pablo, porque los medios de comunicación juegan un papel desastroso y son cómplices verdaderamente por omisión, por comisión, o son unos irresponsables hasta este momento, donde hay procesos legales donde se está hablando de Jane Does y ellos a fuerza quieren nombrar a las personas que son las Jane Does y dices, oye, ¿qué no estás entendiendo que son Jane Does? O sea, si tú sabes que a tu vecina la abusaron, no vas y dices, ay, a ver, sal y dime tu nombre, o sea, y tú dices, eso pasó hace 20, 25 años, pues seguimos muy parecidos, ¿no? Seguimos muy parecidos y esto, híjole, son cosas complicadas de transformar, pero bueno, pues haremos todo lo que sea posible. Carla, en particular, hablando de este grupo coercitivo, el líder era Andrade, tenía por supuesto toda una estructura, porque por supuesto no actuaba solo, y no solo la estructura interna, sino la externa, que es la que vos te referiste recién con respecto a estos funcionarios que por diversas cuestiones hicieron omisión o por ser inepto o por ser cómplices, parte de todo esto, porque esta explotación, esta trata de personas dentro de las organizaciones coercitivas
genera mucho dinero y a su vez las víctimas son utilizadas para pagar favores, para atraer gente de poder, para reforzar las ideas del líder, ¿no? Y que éste se infiltre dentro de estructuras más grandes. Todos sabemos que está todo esto asociado. Pero dentro del grupo, de lo que ustedes vivían a diario, ¿qué tipo de prácticas las obligaban a llevar adelante? ¿Qué doctrinas le decían que eran elegidas, de que iban a ser parte de un grupo de élite? Más o menos, sí, pero lo que pasaba era algo que me imagino que también es muy característico. No soy experta en sectas, pero bueno, sí, lo que sí yo creo que es algo muy típico y que por supuesto pasaba, es que ellos eran los únicos buenos, todos los demás eran malos y hacían lo posible por ponernos en contra de nuestros padres, por ponernos en contra de nuestra familia, por ponernos en contra, o sea, todos eran malos. Yo te digo la verdad, no me acuerdo hasta qué profundidad en ese aspecto se llegó a transformar mi mente, pero sí era algo que todo el tiempo hacían y que hoy que he estudiado muchas cosas de los testimonios de las víctimas, de otras víctimas, de mis compañeras, realmente la mayoría, el 99%, lo llegó a creer al 100%. O sea, para mí era muy difícil creer que mis papás eran malos porque pues no tengo ninguna razón para creer que eran malos, pero la mayoría de ellas, por cualquier cosa bueno, no por cualquier cosa, pero encontraban cómo realmente torcerles la realidad con respecto a su familia a un punto en que terminaron la mayoría creyendo que era cierto, que el único lugar, fíjate nada más el absurdo, pero tú me entiendes perfectamente cómo funciona. El absurdo de que estás en un lugar donde te están destruyendo la vida y te convencen de que es el único lugar donde vas a estar bien. O sea, es algo que a la mente natural no se comprende, sin embargo es lo que se termina viviendo, ¿no? Todos son malos, menos ellos, pero ellos son los que te están haciendo todo el daño del mundo. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda terminar creyendo eso? Bueno, pues pasa, ¿no? Quiero hacerle un lugar, ¿no? A una inquietud, ¿no? Que surge de una persona aquí en el chat, que por lo general no suelo dar lugar a estos espacios porque para mí la prioridad la tiene la sobreviviente, pero quiero responder. Hay una inquietud que es: ¿y tu familia dónde estaba, no? Como diciendo, siempre, esto es algo muy loco, pero siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que la sociedad, en vez de ser empática, ¿no? Siempre está buscándole el pelo al huevo, ¿no? El pelo al huevo, es decir, pero algo debiste hacer. O tenías una pollerita corta, o estamos hablando de un adolescente, ¿no? Y estamos hablando de que justamente, para el muchacho que está preguntando en el chat, te comento, seguramente no conoces la problemática, por eso acabas de hacer esa pregunta. Y quiero aclarártela para no dejarlo pasar, porque seguramente tu inquietud va a ser la de muchos otros. Entonces, creo que está bueno parar la pelota y contestarte. La realidad es que las organizaciones coercitivas justamente son especialistas en elegir a personas en situación de vulnerabilidad por X motivo. Y muchas veces las víctimas que son elegidas también, al ser adoctrinadas, tienen la capacidad de convencer a sus propios familiares y a sus amistades de que están bien, de que son felices, de que están transitando este camino de desarrollo personal, de que están conociendo algo nuevo en el mundo que las llena completamente, porque claramente viven en una atmósfera de felicidad inventada, que no se dan cuenta de los abusos. Porque imagínate que si no, las víctimas saldrían a denunciar inmediatamente cuando son abusadas. Si no, lo que demuestran las estadísticas y lo que demuestra el día a día, que las víctimas a veces son esclavizadas y sometidas, torturadas psicológicamente y demás durante 20, 30. Hemos tenido testimonio de gente que ha sido víctima durante 40, 50 años esclavizada. Entonces, no es tan fácil salir de esa cadena de coerción psicológica como ustedes piensan. Y no es tan fácil que las familias se den cuenta
del riesgo que está corriendo sus hijos, sus hermanos. Si no, nadie se quedaría de brazos cruzados. Y por otra parte, cuando los familiares quieren hacer algo, a las víctimas ya le implantaron esta doctrina, que es lo que cuenta Carla. Todos son malos menos nosotros. Todos van a querer que vos abandones porque no quieren que seas feliz, porque te tienen envidia, porque vos sos una elegida. Entonces, quería contestarlo. Carla, no sé si vos querés sumar algo. No, que me encanta poder hablar con gente como tú, porque finalmente, claro, cuando hablas con todo respeto, pero cuando hablas desde la ignorancia de una situación, pues claro, tú haces ideas subjetivas, ¿no? Dices, pero qué estúpidos son todos, ¿no? Y además otra cosa me encanta, me impresiona mucho, porque este comentario que te hizo esta persona, tú ves cualquier video que haya de cosas aquí en YouTube y tal sobre el caso, y el 80%, y los papás, miren, yo les voy a decir algo, fíjense lo que les voy a decir y por favor escúchenme. Vamos a pensar que mis papás me vendieron, ¿qué les parece? ¿Me pueden decir eso en qué cambia los hechos? O sea, es absurdo pensar que algo tiene que ver los papás, porque para empezar, si quieren saber la verdad, mis papás, como bien lo dice Pablo, lógicamente no sabían lo que me estaba pasando, pero vamos a darles el gusto de creer que mis papás tienen la culpa por haberme dejado y ser descuidados o lo que ustedes quieran. ¿Me puedes tú decir eso en qué cambia los hechos? O sea, Pablo, si tú eres un mal padre, supongamos que tuvieras un hijo y me entregas a tu hijo porque eres de lo peor, yo por eso lo puedo violar, torturar, esclavizar y explotar. ¿Qué tiene chicos, dejen de excusar y defender a los responsables. O sea, cuando uno hace ese tipo de comentarios, de forma directa está defendiendo a los victimarios. Las familias a veces no lo hacen queriendo. A veces hay situaciones de vulnerabilidad, hay falta de conocimiento, educación, hay vacíos, hay problemas sentimentales, hay problemas de pareja, hay problemas psicológicos que tienen los padres. Los padres son seres humanos, tienen errores como todos. Y cuando falla lo que dice en la primera institución, que supuestamente es la familia, tiene que estar el Estado. El Estado es la segunda institución más importante y tan importante en las infancias como son los padres. El Estado es tan importante como es la familia. Porque cuando falla un padre, tiene que ser el Estado, loco, el que tiene que estar ahí defendiendo y protegiendo a los menores de edad. Y a los adultos también, porque ante una situación de vulnerabilidad que te generan estas organizaciones coercitivas, una infantilidad total, que es la disminución del pensamiento crítico racional, tiene que estar el Estado con sus herramientas para protegerte, proteger tus derechos. Entonces, vamos a lo importante. ¿Quiénes son los que no estuvieron? ¿Quiénes son los que desprotegieron a los menores que fueron captados por esta organización coercitiva? El Estado. Si el Estado hubiera estado presente como debería estar, que por eso nosotros pagamos nuestros impuestos para vivir dentro de una sociedad y un sistema democrático con instituciones de seguridad y un poder judicial que debería estar capacitado, no deberíamos estar hablando de esto. ¿O a ustedes se creen que a Carla le interesa estar 30 años después, 20 años después, tener que estar reviviendo esto para ayudar a otro? Entonces, por favor, no sean mentes cortas. No pongan la mirada en la víctima. Miremos lo que hizo el victimario. La víctima nunca tiene la culpa de lo que le han hecho. Así, bueno, sigamos. Disculpa, Carla, que te interrumpa. Pero al contrario, gracias. Digo, ojalá los periodistas de espectáculos tuvieran la capacidad de tener información suficiente para decir las cosas con más congruencia y entonces informarían mejor a las personas que están escuchando, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Después no vas a tener oportunidad. Después, ¿sabes qué? Cuando publicamos estos videos, después te llegan de comentarios, ¿viste? Y esos comentarios a vos yo sé que te amargan el día. Porque vos decís, loco, ¿cómo pueden decir tantas estupideces? Y no le puedes responder, entonces está bueno hacerlo en vivo. Ay, gracias. Y además alguien que tiene la autoridad también para decirlo como tú, que sabes que por qué lo dices, ¿no? Y que tienes la capacidad y la información, creo que vale muchísimo la pena. Y además otra cosa que es increíble, a ver, justo estoy explicando
cómo está trastornándose la mente para pensar que los de afuera son los... Y entonces viene, dices, es que no estás, ni siquiera estás escuchando, nada más estoy diciendo, a ver, como en toda organización viene la fanaticada a decir tontería y dices, es que no estás, ni siquiera estás escuchando, ¿no? Pero tienes toda la razón. Algo hiciste. Algo hiciste. No sí, Carla, seguramente vos tuviste la culpa de algo. ¿Cuántos años tenías, Carla? Pues mira, digamos que el primer acercamiento fue cuando, digamos, en este evento de fans fue cuando tenía 14 años. Pero yo siempre les digo, tienen mucha preocupación por cuántos años teníamos, pero si me pasa ahorita, Pablo, ¿me puedes decir qué ley has conocido que solo te castigue si eres menor de edad? O sea, si ahorita alguien me tortura, me esclaviza, me explota y me tortura, tú me vas a decir que como ya soy una mujer con más edad, ya no importa. O sea, ¿qué me estás queriendo decir, por amor de Dios? O sea, el que seas menor solo es un agravante. La ley contra la trata de personas no es para menores, señores y señoras. El abuso sexual no es solamente si eres un niño, también si eres un adulto. Claro, si eres un menor, tienes un agravante, pero es como si te digo, oye, Pablo, te cometieron un fraude. Ay, pero pues ya no eres menor de edad. Jodete. Es que justamente lo que yo estoy haciendo desde mi lucha es cambiar esos paradigmas, porque claramente, por ejemplo, cuando fue la causa contra la organización donde yo estuve en los 90, como no existía la ley de trata de personas, los jueces, ¿qué le decían a las víctimas? Y le contaban, sí, a mí me sometieron, me abusaron. ¿Y usted, señorita, tenía un arma en la cabeza? ¿Tenía grilletes? ¿Estaba bajo llave? Y no. Ah, bueno, entonces no es delito. ¿Por qué? Porque es lo que explicamos siempre. La ley de trata de personas, el corazón, el alma de la ley de trata de personas es justamente que contempla la coerción psicológica. Que una persona, independientemente de su edad, puede ser captada y sometida bajo persuasión coercitiva, sin tener que llegar al uso bajo la fuerza física. Estamos hablando de fuerza mental. Torcer la psicología y controlar la mente con las técnicas de persuasión coercitiva. Pero eso es lo que dice Carla. Las leyes son para todos igual. Lo que nosotros estamos demostrando es que hay una problemática que está ausente a nivel tipificación penal, está ausente en un montón de cuestiones, porque la ley de trata de personas se ajusta a organizaciones que ya, digamos, son pequeñas, y son muy pequeñas, determinadas a las que son tipo de explotación sexual con respecto al proxenetismo, donde tenían a 2 o 3 mujeres esclavizadas en un burdel. Y la mayor fuente de trata de personas son las organizaciones coercitivas, donde captan a cientos, a miles de personas y las someten a explotación laboral, sexual, bajo distintos camuflajes. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, y la ley de trata de personas no se ajusta justamente a nuestra problemática al 100%. Es más, estamos viendo que los está favoreciendo, porque muchos victimarios son contemplados como víctimas y los liberan. Así que tenemos un gran problema. Pero es lo que dice Carla. Cambia si la familia hubiera hecho algo. Ella fue víctima de delitos. O sea, vamos a ver los victimarios que son los responsables. Así que bueno, Carla, ¿qué raíz tenía? ¿Qué vínculos tenía? Porque yo me quedé pensando algo, ¿no? Cuando se menciona a la cantante, vamos a decirle la cantante, así no te pongo nerviosa. Cuando se menciona a la cantante, yo me quedo pensando si ella no fue una de las primeras víctimas que fue captada, ¿no? Y sometida, porque en nuestra problemática lo que sucede es que todas las víctimas son transformadas en victimarias. Esto, lo vuelvo a repetir, esto no las exime de cargo y culpa de los delitos que luego cometen. Por eso yo digo que la ley de trata de personas los termina favoreciendo. ¿Esta persona no pudo haber sido en una primera instancia víctima de Andrade? Mira, lo que yo te puedo decir de manera clara y genérica es que no es, por lo menos en nuestro caso, no es cierto que todas nos volvimos victimarias. O sea, yo te puedo pedir, rogar y suplicar que alguien encuentre una forma en la que a mí me pudieran imputar como victimaria.
es que no hay forma, o sea, no hay forma. Se entiende claramente que cuando tú estás en un contexto, por ejemplo, de explotación o en un contexto de pues, sometimiento a tu voluntad, a tu libre movimiento, etcétera, puedes incurrir en ciertas situaciones, pues que obviamente, así como no querías que te torturaran, pues tampoco tenías libertad para dejar de hacer otras cosas. O sea, incluso eso lo contempla la ley de trata. Pero para empezar tendrías que declarar con la verdad, ¿no? O sea, ya si tú realmente eras una víctima, hablando de cualquier caso, y quieres ajustarte a, pues, a decir, a ver, yo estaba viviendo esto, pues tendrías que empezar por decir la verdad, ¿no? Porque si nunca la dices, pues está un poquito raro creer que... Bueno. Y dos, sí entiendo ese concepto de que de alguna manera cuando tú estás privado de tu libertad, pues de una u otra manera, o en un contexto de explotación o de coerción, bla, 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 pues todas pueden estar involucradas en una u otra actividad, pero te puedo asegurar que el 99% de las personas que estuvimos ahí no tienes forma de imputarnos de absolutamente ninguna manera. Entonces, no es que todas nos convertimos en victimarias, ¿no? Eso... No, igual yo quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hacemos una denuncia, lo que el juez tiene que contemplar es si fueron más víctimas que victimarias, porque lógicamente cuando lo primero que hacen es que vos intentes reclutar a otras víctimas, que vos por ahí no lo sabés, pero por ahí vos, Carla, te decían, bueno, necesitamos coristas, vamos a hacer una gran escuela porque nosotros vamos a hacer un movimiento cultural del mejor movimiento cultural de todo el mundo, va a ser el nuestro, ¿no? Y a Carla por ahí le decían, Carla, ¿tenés alguna amiguita del barrio? ¿Tenés una amiguita que quiera ser famosa? ¿Que tenga algún don para cantar? Bueno, ahí te están usando para reclutar a otras víctimas. Y claro que pasaba, y además era algo que te costaba realmente, básicamente, lo peor, las peores torturas si se te solicitaba y no participabas. Pero era, digamos, lo único en lo que si éramos brutalmente coercionadas y coaccionadas, cumplíamos. En realidad, el resto de los hechos que se dieron no estábamos realmente involucradas en nada, ¿no? O sea, bueno, yo y las compañeras de las que yo puedo hablar, ¿no? Es una situación complicada porque, como tú bien lo dijiste, vamos a hablar de cualquier otro caso. Si en primer lugar, por lo menos tendrías que decir la verdad para saber que no eres cómplice, ¿no? Pues di la verdad. Dos, se entiende también que una víctima nunca va a decir la verdad al principio, eso está claro, ¿no? O sea, la víctima no va a salir a decir la verdad como loca porque la víctima está entrenada a decir lo que le dijeron que diga. O sea, se sabe que eso no va a pasar rápido, pero tiene que llegar un momento en que digas la verdad. Algún momento de la historia tienes que decir la verdad. Si no, también es muy difícil defenderte como víctima si tú sigues en el rollo que te dijeron que dijeras. Hay un tiempo, claro, vas a necesitar un tiempo para desintoxicarte de la intoxicada de mente que te dieron, ¿no? Claro, eso se entiende muy bien, pero en algún momento tendrás que decir las cosas como son. Dos, en realidad, si tu nivel de victimaria, por decir, hablando de una mujer, porque fíjate algo que pasa, Pablo, cuando eres hombre, nadie duda que puedes ser victimario. Pero cuando eres mujer es muy difícil que podamos ver a una mujer que es capaz de cometer delitos por cualquier razón. Y yo lo entiendo, pero en este feminismo de repente de las mujeres somos intocables. Bueno, pues entonces ya vámonos todos a cerrar las cárceles de mujeres porque ya no tienen ningún caso que exista, ¿no? Ahora, hay una cosa muy específica que se llama juzgar con perspectiva de género. Y puedes juzgar con perspectiva de género y puedes juzgar con perspectiva incluso de víctima, pero tienes que juzgar si cometiste un delito. Y yo creo que esto es doloroso, pero también es necesario decirlo, Pablo, porque a lo mejor le puede abrir los ojos a una mujer hoy que esté siendo coercionada por su pareja, por su coach, por su
por el sacerdote, por el gurú, por el no sé qué, que se dé cuenta que no solamente le puede costar la vida el seguir ahí, que si en un momento a esa organización la detienen, ella puede ir a la cárcel. Entonces, salte de esa situación en la que estés, encuentra la forma, porque finalmente es posible que vayas a tener que pagar por los delitos que se cometieron en esa organización, seas mujer o seas hombre, porque al final hay víctimas de por medio y hay que juzgar, ni modo, hay que juzgar, y eso es algo que es muy doloroso, pero en todos los casos, y te puedo decir que al menos el 80%, casi podría decir que el 90% de los casos de víctimas, de muchísimos casos que conozco, hay una mujer casi a la par que un hombre, digamos, liderando una organización de este tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las mujeres? Simplemente las dejamos ir porque son mujeres, o las juzgamos con perspectiva de género. Eso es algo que pues quiero dejar para que cada quien piense. Y quiero sumar algo a lo que dice Carla, que justamente, no sé, con una persona en un organismo del Estado, el otro día hablaba, con respecto a la trata de personas y los problemas que estamos teniendo, que en un comienzo, o sea, si bien es una gran herramienta para nosotros la ley de trata, porque es la coerción psicológica, y estamos desbaratando un montón de organizaciones, también nos está jugando en contra la ley de trata de personas, porque no aplica en el 100%. Y hay muchas víctimas que fueron víctimas en un comienzo, que son líderes y quedan libres porque los contemplan como víctimas y no como victimarios. Entonces nos están generando grandes problemas. Y lo que decía Carla, ¿no? Que hay muchas mujeres, y a veces me dicen a mí que en realidad en la mente de la mayoría de las personas de la sociedad piensan que hay un hombre siempre liderando, porque hay esta falsa visión de patriarcado en todo, ¿no? Que es siempre el hombre, el hombre. Y saben que yo le digo algo. Si bien en nuestra problemática el gran porcentaje de víctimas son mujeres y niños, también ustedes deberían pensar que si la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, en un futuro, ¿quiénes van a ascender en esa cadena jerárquica? Si el 75% son mujeres, termina habiendo más líderes mujeres. Yo lo estoy viendo y lo puedo firmar, acá me corto un brazo, que hoy en día la mayoría de líderes son mujeres. Y no hablamos de solo grupos que generan grupo dependencia, que tienen una estructura. Líderes unipersonales, porque en esto también hay que mencionar que no siempre se genera una grupo dependencia, una estructura grupal. A veces la persuasión coercitiva se utiliza individualmente en muchas personas a la vez, por lo cual hay muchas mujeres que están llevando adelante esto. Así como son la mayoría víctimas, se están convirtiendo en la mayoría victimarios, son mujeres. Sí. Yo lamento decirles esto, ¿no? A todos los que siempre quieren... Yo también lamento decírselos. Yo también lamento decírselos. Y repito, ahora, eventualmente estoy de acuerdo, Pablo, en que puedas juzgar a una mujer con perspectiva de género, pero la tienes que juzgar. Es que no puedes no hacerlo, por piedad de Dios, no puedes no hacerlo. A ver, oye, es que cuando de los 15 a los 18 fui víctima y de los 18 a los 45 fue victimaria, o sea, ¿cómo te explico que algo, o sea, me duele en el alma si esa persona tú la quieres, pero es que entonces si no tendríamos que abrir todas las cárceles y ya vamos todos para la casa, porque todo mundo, generalmente, incluso los hombres, Pablo, yo he conocido extratantes que tienen unas historias de verdad de terror que dices, si yo hubiera vivido lo que tú viviste, yo hubiera sido algo igual a ti, porque es que no te tocaba casi otra, porque tu contexto fue un desastre. Entonces, si nos vamos a que un día fuiste víctima de diferentes situaciones, pues es muy complicado. Obviamente se entiende, por eso digo, híjole, por lo menos en algún momento tienes que decir la verdad para que por lo menos ahí entendamos que algún día recapacitaste, ¿no? Porque si jamás si siempre acomodas la verdad, si siempre dices, bueno, a ver, si sigues adentro, pues a lo mejor entiendo que sigas diciendo mentiras, pero si ya estás afuera, en algún momento tienes que soltar el cuento de lo que pasó, ¿no? Estamos en la misma de siempre, ¿no? Que
siempre hay grupos de derechos humanos o movimientos feministas que como que están mal direccionados, porque en sí los reclamos están bien hechos con respecto a la ausencia del Estado, ¿no? Todo se genera a raíz de una ausencia del Estado, o de que el Estado no cumple con su rol, ¿no? Cuando un niño es captado por una organización coercitiva narcotraficante, es el Estado que no estuvo para prevenir, para cuidar los derechos del niño. Pero una vez que ese niño, ¿no?, bajo la ausencia del Estado, ese niño se convirtió en un criminal total, ¿no?, porque es lo que te terminan convirtiendo, en un victimario, y asesina a una persona, trafica drogas que matan gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no, ese niño no debe, ese adulto que fue víctima, no debe ir a la cárcel? No, porque el Estado es el responsable. ¿Qué hace? ¿Lo dejás suelto y que siga cometiendo delitos? No. Lamentablemente, hay que ir encarrilado por dos vías distintas. Trabajar en mejorar el Estado, que el Estado esté presente cuidando las infancias, y en la prevención, que estas organizaciones coercitivas no actúen impunemente, ¿no?, captando a la luz del día a personas vulnerables como si nada. Y por el otro lado, a tener justicia como se debe, para que no sigan generando víctimas. Es que eso es algo gravísimo, Pablo. Lo que dices es algo importantísimo. Por un lado, por ejemplo, aquí en México, no sé en la ley de Argentina, pero aquí en México, por ejemplo, el reclutamiento de menores para actividades delictivas es una forma de explotación que está en la ley de trata. Entonces, tú imagínate que hay un niño que es reclutado y después pues queda de mayor cometiendo delitos, como dices, y entonces lo queremos eximir de su responsabilidad porque cuando fue niño era víctima. Y decimos, bueno, pero era víctima a los 15 años, entonces a los 19, 20 siguió matando y a los 21 siguió vendiendo drogas, pero era un niño cuando lo fue de las primeras víctimas del cártel. Dices, bueno, a ver, claro, a lo mejor puedes observar su contexto, que empezó siendo niño, lo que tú quieras, pero es que, ¿y luego qué? O sea, no puedes olvidarte de todo lo que pasó después. Por otro lado, también esta parte del Estado que para mí es vital, pero el acceso a la justicia. Yo digo algo que suena a lo mejor muy cursi, pero que lo digo de todo corazón. Yo digo que las víctimas jurídicas, no estoy hablando de víctimas de que andamos llorando por las calles, de que yo me siento víctima. O sea, jurídicamente hablando, soy una víctima, o sea, no hay de otra, no como mujer ni como persona. Pero yo digo que las víctimas tenemos un hueco en el corazón que solo puede llenarse con verdad y justicia, porque la verdad y la justicia son derechos internacionales reconocidos que merecen las víctimas de los delitos. Cuando tú no tienes eso, es como lo que te pasó no pasó, lo que sucedió no sucedió. Y encima, ¿qué crees? Vamos a contar una mentira y todo mundo se la va a tener que tragar, porque esta es la mentira que nosotros queremos contar, que es una persecución, que es una difamación, que es una traición, que es por quién sabe qué, es por dinero, que es Estás por despechada. fama. Cualquier idiotez, ¿no? Que ya sabemos que pasa a cualquier víctima que rompe el silencio. O sea, esto no es así como que la historia de la pobre Carla. O sea, es que tú sabes que esto le pasa a cualquier víctima que habla, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces no solamente no tuve verdad, ahora tengo que aguantarme una mentira. No solamente no tuve acceso a justicia, sino ahora tengo que vivir con la injusticia y con la mentira, pero peor aún, tú no reparas y ordenas una situación de estas, ¿y qué es lo que sucede? Que se repite y se repite y se repite, no solo entre esa misma organización, sino en todas las que se vayan creando en lo consecutivo, porque claro, la impunidad que genera, pues que las demás nuevas organizaciones que se siguen creando saben. Igual creo que te estás olvidando de algo muy importante, que es vivir con el prejuzgamiento desde la ignorancia de gran parte de la sociedad a raíz de la falta de información, porque el Estado no genera campañas de concientización, prevención, asistencia, por lo cual hay esta mirada errónea que prejuzgan a las víctimas y salen estas versiones de fue una despechada, ella lo hace por envidia, lo hace por dinero,
Y a mí me ha afectado mucho en mi vida, porque encima que tenés que juntar un montón de fuerza para luchar, para denunciar, para contarlo en público. La gente se piensa que a uno le gusta salir en la tele. La verdad que es un espanto salir en la tele. Chicos, no sé, ustedes capaz que tienen la imagen equivocada de una persona que sale en la tele y le gusta que lo conozcan. La verdad que yo odio que me conozcan. Y menos por haber sufrido lo que sufrí. Me gustaría que me conozcan si fuera Messi. Que me conozcan jugando al fútbol, por algo lindo, pero no por haber sido víctima de un delito y por haber pasado algo que no está lindo, ¿no? Totalmente, Pablo. Es realmente terrible. Me encanta que luego oigo cosas así, ¿no? Claro, porque como tú no eres famosa, yo digo, oye, si yo vendiera, no sé si en Argentina se sabe qué son quesadillas, ¿no? Pero si yo vendiera, digamos, comida en la calle, si yo fuera pordiosera, por eso mi historia no vale. O sea, ¿tú crees que mi historia vale solo si yo soy famosa? O sea, no entendí tu lógica, ¿no? O sea, claro, como tú no tienes el éxito, a ver qué, o sea, entonces, claro, tú imagínate en una empresa que la que hace la limpieza no puede decir que uno de sus jefes la abusó, porque pues es la de la limpieza, y como no es la directora, entonces su historia no vale. ¿O qué es lo que me estás queriendo decir? O sea, ¿cuál es tu lógica en todo esto, no? O sea, tú siempre, como tú decías al principio, siempre es desvirtuar por qué pasó el delito, porque tus papás, porque ibas de minifalda, porque eras ambiciosa, mala, tonta, ¿no? O en el caso de un hombre. Ah, sí, tonto, sí. Pero si no es eso, entonces, bueno, pues eso te pasó por tonta, mala y bla, bla, bla. Pero luego hablas porque quieres fama, dinero, estás loca, no tienes nada que hacer, estás aburrida. O sea, vete tú a saber cuáles ideas se hace la gente, ¿no? Cuando, como tú dices, es un proceso tan largo, tan difícil, yo te puedo decir que yo creo que en los últimos 20 años, ahorita he empezado a dar una que otra entrevista. El 90% de las entrevistas no las acepto. Te diré el 99% de las entrevistas no las acepto. Y todos los medios aquí en México lo saben, que yo no acepto entrevistas. Y eso que ya acepto entrevistas. En los 20 años pasados, creo que di una o dos. Y todavía se atreve alguien a pensar que es agradable. Como tú dices, claro, si voy a salir en la tele para hablar de otras cosas, pues qué padre, pero tener que enfrentarme, a ver si a alguien se le ocurre creerme, o sea, dices, no, señores, no es así. Pero mira, Pablo, también ha habido cosas maravillosas, porque muchas mujeres principalmente, bueno, creo que solo un hombre me ha escrito, pero muchísimas mujeres me escriben para contarme sus casos, y hemos tratado digo tratado, porque pues no creas que el acceso a la verdad y la justicia ha cambiado mucho en México, al menos. Entonces hemos tratado y hemos dado seguimiento a muchísimos casos de muchísimas mujeres que me han escrito de muchas situaciones diferentes, o sea, desde una mujer que tiene problemas de violencia intrafamiliar, otra que tiene que vive abusos sexuales. Fíjate, es muy tremendo, porque hay como un 90% de mujeres, de las que yo he percibido, no sé si es la estadística general, que tienen un abuso sexual infantil no trabajado. Carla, yendo a tu caso, ¿qué es lo que te hizo darte cuenta de que estabas siendo víctima de un abuso? No, yo sí sabía que estaba siendo víctima de un abuso. O sea, yo traté de escapar infinidad de veces. Lo único y además logré escapar algunas veces, pero como yo no tenía ni mis documentos, no tenía ni muchas cosas, o sea, terminaban encontrándome. Pero lo que sí te quiero decir es algo muy, muy tremendo, que luego la gente dice puras tonterías, ¿no? Pero bueno, fíjate nada más lo que te voy a decir de grave. Yo prometía, tú sí me vas a entender perfecto, ¿no? Pero yo les prometía que si me dejaban ir no iba a decir nada. Y no iba a decir nada. O sea, yo estaba segura de que iba a cumplirles mi palabra, de que si me dejaban ir, yo iba a mantener el secreto de lo que estaba pasando ahí. Porque muchas veces dicen, pero si tus hermanas, pero entonces, o sea, imagínate el grado de trastorno que
yo decía, si me dejas ir, no voy a decir nada, porque se supone que yo era la mala que se quería ir. O sea, yo no era la mala que si me iba los iba a salvar, no, yo era la mala que me quería ir. Entonces mi manera de demostrarles que no era mala era, no voy a decir nada. ¿Tus hermanas se quedaron más tiempo que vos? No, yo nunca me pude escapar, o sea, nosotras pudimos salir hasta que intervino la Interpol. O sea, nunca pudimos escapar, o sea, ahí... O sea que ustedes estuvieron no solo bajo coerción psicológica, sino esclavizadas físicamente, porque el quitarte, porque dentro de las organizaciones coercitivas no hace falta el sometimiento físico muchas veces, ni que le quiten los documentos. Sometimiento físico, no, sí había total sometimiento físico en este caso y total privación de libertad de movilidad. O sea que fue mucho más fácil para la justicia probar el delito. ¿No? ¿Qué te digo? Tuvimos un juicio vergonzoso, verdaderamente. Increíblemente vergonzoso. ¿Y esa denuncia de Interpol, a causa de otra víctima fue? A causa de otra víctima que estaba desaparecida. O sea, lo que sucedía es que siempre había mecanismos para tratar de que los padres no se dieran cuenta de lo que realmente estaba pasando. Pero eventualmente salió un libro de una de las víctimas que le había tocado una situación muy grave, pero que todavía era los inicios, o sea, entonces ella sí se escapa, pero logra escapar. Hubo un momento en donde ya no podíamos escapar realmente, ¿no? De hecho, ni siquiera estuvimos en la misma época y años después saca un libro con la información y obviamente los papás empiezan a espantar, a darse cuenta, que nosotros cuando llegábamos a tener comunicación con nuestros papás, pues decíamos las tonterías que nos habían dicho que dijéramos, ¿no? Entonces, y si yo hubiese logrado escapar, Pablo, yo hubiera seguido diciendo las tonterías que me dije, o sea, yo los hubiera seguido guardando el secreto porque se supone que eso era lo que yo debía hacer, ¿no? Porque yo era la mala, la traicionera, la desgraciada, si yo decía las cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vivía. Nunca pude escapar, pero en teoría yo iba a cumplir mi palabra de no delatarlos, imagínate nada más, ¿no? Y para la gente, bueno, la gente que no conoce el caso, llegaste a quedar embarazada del líder, o sea, de Andrade, ¿no? Es correcto, sí. Y mira, gracias a Dios porque tengo una hija hermosa, tengo una hija súper hermosa, súper talentosa, súper bella, que obviamente todos los primeros años, porque ella estaba recién nacida cuando yo tuve la oportunidad de regresar a mi casa. Bueno, claro, por un lado tú dirías, uy, qué padre, pues sí, qué padre, porque pude regresar a mi casa y ya era libre, pero en realidad no sabía que me esperaban otros 20 años de verdadero terror, pero ahora ante unos nuevos victimarios que eran la sociedad, que eran los medios de comunicación y que era el Estado mexicano, ¿no? ¿Y tu hija cómo pudo sobrellevar todo esto al tener Era bebé, pero pues ha vivido, pues primero sus primeros 10, 12 años los vivió cuando su madre estaba sobreviviendo, porque pues obviamente yo regresé a sobrevivir, o sea, yo no era como estoy ahora, así de, uy, súper empoderada, ¿verdad? Obviamente, por lo menos 12 años de su vida, pues yo literalmente estaba sobreviviendo, entonces, pues como hijo, lo sufres también, ¿no? Y después, bueno, pues ha sido parte de su vida, porque pues acá es un tema demasiado público, que obviamente ha causado pues mucho dolor también para ella, pero bueno, la suerte y la ventaja de todo es que puede ver una madre que por lo menos 20 años después, pero que aprendió a ser fuerte, ¿no? Ante gente, porque tú siempre que eres víctima, no sé cómo lo sientes, Pablo, pero creo que yo he observado que cuando tú eres víctima, no importa de un caso gigantesco o de un caso chiquitito, tú siempre crees que tus victimarios son poderosos, son intocables, son unos monstruos de 1000 cabezas contra los que no puedes. No importa si es tu abuelo,
No importa si es el presidente, no importa si es el alcalde, no importa si es el maestro, no importa quién sea, tú crees que son unos poderes que te sobrepasan. Y entonces el miedo de enfrentarlos es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que parte de lo que yo he querido dejarle a mi hija es pues que no, que tienes que romper el silencio, ¿no? Que tienes que levantarte, que puedes volver a abrir las alas y volver a volar, como digo en mi fundación, y y eso no quiere decir que sea fácil para ella, pero prefiero que sea difícil, pero viéndome luchar, a que sea difícil viéndome todavía, pues débil, ¿no? Es que yo siempre lo digo, ¿no? Que si nos escondemos debajo de la cama, no ganás nada. Al fin y al cabo, seguís siendo lo mismo. A ver, no vas a solucionar nada porque los abusos no se borran. Y yo creo que una de las maneras de sanar es enfrentando eso que te ocurrió, ¿no? Entiendo que muchos sobrevivientes le cueste mucho y lo respeto. Pero tarde o temprano te tenés que enfrentar a eso, porque si no, es un fantasma que está escondido en el placar y que nunca se va a ir, ¿no? Por sí solo. Pero sabes que, Pablo, la mayoría de las veces no se rompe el silencio y eso es muy triste. Me pasa mucho que la gente se me acerca, las mujeres se me acercan, sobre todo de temas de abuso sexual infantil, y me dicen, no, es que a mí me abusaron tal y tal cuando era niña, ¿y qué pasó? Siempre les digo, ¿denunciaste? O sea, lo hago ya por sistema. No, pero ya perdoné. Y yo, qué bueno que ya perdonaste, no digo que no perdones, pero la justicia no se trata de perdonar. Tú nunca eres la única víctima de esa persona que te abusó. Entonces, cuando tú piensas que tu trabajo es secarte las lágrimas y seguir y olvidar, pues te estás equivocando de trabajo. Hay que denunciar para que la impunidad se acabe y no haya más víctimas, ¿no? Sí, yo a veces en esas cuestiones yo creo que es muy de índole personal, ¿no? Porque todos los que pasamos por ese tipo de abusos, a veces son intrafamiliares. Uno entiende que a veces no son casos seriales, sino que son intrafamiliares que a veces queda en la familia, ¿no? Y uno a veces dice, después de 20 años, si yo denuncio ante la justicia? Primero que sabes que estos delitos prescriben, sabes que hay delitos que no hay manera de probarlo, por lo cual a veces el exponerte al manoseo del Estado, al manoseo de la justicia, termina muchas veces perjudicando a las víctimas. Yo respeto a los que pueden hacerlo, y también yo creo que está en uno decir, ¿me conviene o no me conviene? Porque realmente, bueno, si vos sabés que esa persona sigue con ese accionar, yo creo que sí tenés que hacerlo. Pero te voy a decir una cosa, Pablo, yo no estoy tan de acuerdo, te voy a decir, porque sí entiendo que obviamente ya no es tiempo, en el 90% de los casos que me entero, ya no es tiempo de denunciar, pero yo les digo, háblalo con alguien de tu familia, porque, sí. tú puedes decir, a ver, era mi abuelito y ya se murió, ¿ya para qué? O mi abuelito ya tiene 80 años, ya no tiene más víctimas, ¿para qué? Pero yo creo que eso es precisamente lo que hace que se perpetúen los delitos. Y tú dirás, ¿pero por qué si el abuelito ya se va a morir o el sacerdote o el quién sabe qué ya está haciendo otras cosas? En mi experiencia con víctimas, no conozco, debe de haber desde luego, pero siempre que escucho un testimonio, cuando es la familia, cuando es por ejemplo el primo, cuando es el abuelo, cuando es el padrastro, siempre se terminan dando cuenta que no fue la única. Pero lo que yo creo, y justo fíjate que ayer fue una obra de teatro que casualmente hablaba de eso. Una abuela, una mamá y una hija se ponen a hablar, a ver, el papá ya se murió, el otro ya se fue, el otro, pero lo sacan a la luz. Porque creo que cuando está como todo en la oscuridad, que es el secreto más guardado de tu mamá, que le dolió toda la vida, pero que nunca supo nadie, de alguna manera se queda como algo ahí que termina revoloteando, pero que nadie sabe qué fue. Y yo creo que ese es el verdadero dolor de una víctima. Tú imagínate que eres abusado por tu abuelo y tú terminas hasta llorando con todos en su funeral cuando tú sabes la verdad de lo que pasó. O sea, eso yo me lo puedo, o sea, yo me imagino eso.
porque en ciertas maneras lo he vivido. Sí, en eso comparto, pero yo a lo que me refería es judicializarlo. O sea... No, porque no puedes, ¿no? Generalmente cuando exacto. ya pasó mucho, ya no hay forma. Es que ponele que puedas, porque tenés acceso a decir, denuncio por un derecho a saber la verdad, que se conozca la verdad, ponele, ¿no? Pero es lo mismo que estamos hablando. Ponele que no hayan prescripto los delitos, pero muchas veces son difíciles de probar luego de tantos años de ocurrido. Entonces a veces la víctima, el sobreviviente, tiene que priorizarse a sí mismo, decir, ¿esto me va a beneficiar o me va a perjudicar? Yo sinceramente, si hablamos de la justicia argentina, no sé la mexicana cómo está en esto, pero acá te perjudicás, ¿eh? Acá te perjudicás, Carla. O sea, sinceramente yo muchas veces le digo a la... Impuestos. Es como pagar los impuestos, es tu deber. Sí. O sea, que no me conviene pagar los impuestos porque esos 10,000 pesos yo los puedo... Bueno, pero acá Carla, pero acá se te va la vida. Si vos estás mal psicológicamente, sinceramente, yo creo que es una decisión muy personal en la cual vos tenés que saber si estás bien parado para tolerar lo que se te viene, ¿no? Psicológicamente. En eso sí estoy de acuerdo. Yo, de hecho, básicamente el 99% excepto que sean víctimas que al ser rescatadas, pues la denuncia fue per se, pues es otra cosa. Pero en realidad todo el resto de la gente no denuncia. O sea, obviamente yo jamás presionaría a una víctima que denunciara eso, jamás, no, nunca, no. Pero oficialmente, en el ideal, es lo que deberíamos de hacer todas y todos, porque entonces eso dice un cuate, oye, o una mujer, o un hombre, que yo ya sé que por vía de mientras me van a denunciar sí o sí, o sea, mejor. Pero claro, como el 99% es una cifra negra de la trata, del abuso sexual, sobre todo el infantil, del acoso, del hostigamiento, todo es una cifra negra, eso hace que persista. Ahora, si nos vamos al corazón de la víctima, pues a ver, ¿quién más te puede? Bueno, no quién más, nos entendemos, pero quiero decir, si alguien sabe que te puede pasar 2 décadas en tener fuerza para hacerlo, pues soy yo, ¿no? Pero quiero decir, el ideal pero lo hiciste. en algún momento es que se logre dar ese paso de cualquier forma, pero que se dé ese paso. Bueno, yo siempre le digo a la gente que por favor, porque hay mucha gente que ve mi canal y se logra reconocer como víctima de una organización coercitiva, víctima de abuso, víctima de lo que fuese, y ahí toman impulso, y es lo que yo le digo, mira, cuanto menos tiempo tardes en hacer ese profundo y doloroso proceso de autorreconocerte, más posibilidades de lograr justicia vas a tener. Pero si vos no lográs hacer ese proceso, ese lamentable proceso que tenemos que hacer, de mirar para atrás y ver lo que nos hicieron y reconocer lo que nos han hecho, no vas a tener tantas posibilidades de ir y denunciar y que la justicia pueda denunciar y llevar ante la justicia y que sean juzgados y sentenciados. Por eso está bueno que si alguien que ha sido víctima de estos delitos se reconoce a sí mismo como víctima, que no deje pasar el tiempo. Yo entiendo que por ahí van a decir, y yo ahora estoy mal, estoy triste, estoy depresivo, pero a veces no tenés mucho tiempo de margen para denunciar. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es recolectar pruebas. Entonces, por favor, si pueden, háganlo. Y si no tienen el coraje, está en cada uno, ¿no? No es una obligación. Pero bueno, pero Carla, te van a... Sí. hacer un pequeño ejercicio, si me permites. Sí. Agarra y siéntate frente al espejo, tú solita o solito, y cuéntatelo a ti mismo lo que viviste, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que las víctimas de alguno de estos delitos, sobre todo si ha pasado mucho tiempo, o si no, es que yo digo que muchas veces, yo hoy ya no, pero yo siempre traje las palabras atoradas en la garganta, ¿no? Y el dolor. Entonces yo decía, y lloraba, ¿no? Todavía hace 1 o 2 años decía, y no podía decir nada. Todo era llorar y llorar y llorar y llorar, y yo no podía decir nada, entonces prefería no hablar. Entonces,
algo que me ha ido transformando es empezar a hablar de a poquito, o sea, cuento poquitas cosas, pero voy contando un poco. Entonces, si tú no tienes el valor de decir, bueno, obviamente denunciar ya es un paso gigantesco, a lo mejor se lo puedes contar a alguien de tu familia, pero si incluso eso se te hace difícil, yo te invito a que te sientes frente al espejo y te lo cuentes a ti mismo, o no te lo cuentes en el espejo, siéntate y háblalo en voz alta, enciérrate en el baño y trata de exteriorizar eso que siempre has tenido atorado en el corazón, en la garganta y que no has podido hablar. Y vuélvelo a decir al otro día o a la semana hasta que un poco empieces a decir, me siento más ligera o ligero cuando hablo de eso, y yo creo que les puede servir mucho. Es una manera de empezar a transformar eso, ¿no? Incluso hay líneas anónimas para llamar, para tener una asistencia psicológica. En todos los países existen, y si no hay dentro del Estado, busquen, que seguramente hay alguna fundación, alguna ONG que tiene asistencia psicológica, pero es realmente un paso importante el contar lo que les ha sucedido para poder procesarlo, ¿no? Y por otro lado, para ir terminando, vos, Carla, siempre mencionás a esta persona, ¿no? A la famosa, ¿no? Que era como cabeza, ¿no? Como cabeza del grupo, ¿no? Porque quiero que quede claro en algo, porque hay mucha gente que yo me quedé con la misma bronca que debes tener vos, ¿no? Con esto de que todo se olvida. Pasan 10 años, 20 años, van todos al show, todo se olvidó acá. Y la verdad que hay crímenes terribles que no se tienen que olvidar. Entonces, yo entiendo que vos la tenés a esta persona como una líder. Yo entiendo que dentro de las organizaciones coercitivas se suele captar a personas muy famosas para reclutar víctimas masivamente, ¿no? Se suele suceder. A veces esos famosos no se dan cuenta, otras veces sí. Pero en este caso vos no tenés duda de que esta persona era igual de responsable que Andrade. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una idea muy clara, porque yo, como te cuento, tengo 11 años con mi fundación tratando víctimas. Me hice abogada, soy experta en trata de personas, soy experta en víctimas, sigo estudiando, estoy terminando ahorita un diplomado increíble con sobrevivientes de todo el mundo. Yo tengo una idea perfectamente clara de lo que es, pero bueno, yo creo que lo ideal es que en algún momento encontremos que alguna instancia jurídica pues determine qué es lo que cree. Es muy difícil porque la mayoría de los delitos ya prescribieron y obviamente no tuvimos acceso a verdad y justicia en su momento, de ninguna manera con el juicio que hubo en México, pero bueno, pues mira, te voy a decir algo, Pablo. Cuando tú eres víctima de un delito, tú puedes estar muy confundido, puedes defender a quien o sea, yo te puedo decir ahorita, Pablo, mi esposo me pega, pero me pega porque me quiere ayudar, porque tuvo un mal día, y eso no le quita su delito. O sea, que tú defiendas a tus victimarios o a tus victimarias, o que tú los odies o no los odies, es el sentimiento de la víctima. Lo que hay que mirar es los hechos. Por eso yo tengo 11 años preparándome para que yo no te venga aquí a dar mi opinión subjetiva de víctima, sino a yo poder mirar objetivamente los hechos jurídicos y decir, a ver, aquí hay ciertos hechos jurídicos que no importa lo que yo crea, no importa si yo lo quiero justificar o yo creo que es injustificable, eso no es el meollo del asunto, porque yo puedo estar equivocada como víctima, pero los hechos jurídicos, esos sí no son subjetivos. No sé si me doy a entender, y por eso yo tengo tantos años preparándome, para no hablar desde mi emoción, sino hablar desde mi conocimiento y desde mis herramientas. Y entonces yo no quiero contestar la pregunta. A ver, pero fíjate qué injusticia, Pablo. Qué injusticia, porque yo tengo una opinión que no puedo dar. Sí, te entiendo, porque justamente una de las formas de atacar a las personas que luchamos como vos y yo es esto, ¿no? De que vos quedaste dolida por lo que te hicieron, entonces no sos objetiva con lo que decís. Cuando la realidad que uno lo acompaña y lo respalda, el trabajo de campo, la lucha, o sea, no sé, en mi caso jamás he hecho una denuncia falsa y todas las denuncias que he hecho han sido bien fundamentadas, hemos desbaratado un montón de organizaciones. Ya a esta altura,
que alguien venga a decirte no, porque vos quedaste mal, porque incluso muchas veces utilizan el vos estás mal psicológicamente por lo que te hicieron, entonces ves fantasmas en todos lados. No. O sea, son muchos años de prepararse justamente para que esto no te prejuzguen de esta manera, ¿no? Que no menosprecien tus conocimientos diciéndote que lo estás haciendo por ser un resentido, ¿no? Pero además, Pablo, es que mira, no sé si, por ejemplo, sucedió a lo mejor hay otro chico que vivió lo mismo que tú, y ese otro chico está defendiendo a la organización. Entonces, ¿por qué alguien podría decir, a ver, ¿quién tiene razón, Pablo o el otro chico? ¿No? Porque hay un chico que los está defendiendo y tú no. Entonces, quiero decir, a veces hay víctimas que pueden estar defendiendo lo indefendible. Bueno, pero justamente en mi caso, varios de los que están procesados, de los que detuvieron, eran amiguitos míos que se convirtieron en líder, porque yo cuando estaba ahí dentro era un líder, fui el primer niño en ser captado, por lo cual mis amiguitos eran alumnos míos, y era lógico que si yo no estaba, ellos iban a seguir en esa escala jerárquica y iban a terminar siendo líderes. Y bueno, varios de los que detuvieron eran mis mejores amigos de la infancia, estando dentro de la organización. Y sí, son ahora, bueno, somos enemigos supuestamente. Yo, la realidad es que nunca los voy a ver como enemigos, aunque ellos me hagan lo que me hagan. Porque realmente entiendo el proceso y lo que le han hecho. Sé que son responsables de los delitos que han cometido. No les voy a tener, no me va a temblar el pulso porque vayan a prisión. Porque de hecho los denuncié y van a ir a prisión como ya estuvieron, pero es lógico, ¿no? La mirada, siempre nos tenemos que estar cuidando con el tema social de cómo es manipulada, ¿no? ¿No? Y dices, Dios mío, o sea, ahora imagínate cuando, digo, por supuesto tu caso es sumamente público, pero pues de repente cuando pareciera que es un tema de chisme del espectáculo en lugar de un tema de una serie de comisión de delitos desastroso, entonces dices, Dios mío, o sea, tienes que cuidar tu posicionamiento para que tu lucha no se desvíe y no se pierda lo que es importante, ¿no? Claro, pues en tu caso, seguramente como hicieron en el mío había muchos famosos, involucrado Plácido Domingo, bueno, un montón. Lo que hicieron, hacer ir por ese lado del caso, ¿no? Como un chisme, ¿no? Uy, está Plácido. Sí. Es que, y claro, entonces cuando tú quieres a tus famosos, pues no, hombre, pobres famosos. Pero mira, Pablo, eso pasa en todos lados. O sea, por ejemplo, he visto documentales de la Iglesia Católica. Entonces tú eres un niño abusado por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se te viene encima. Y entonces tienes que aguantar que tú eres el desgraciado maldito que estás destruyendo a la Iglesia Católica. O el caso de las víctimas de La Luz del Mundo, que es esta organización mexicana que es terrorífica. Sí, ¿qué opinas? ¿Sabes? ¿Qué opinas de ese caso? No, es una cosa espantosa. Y yo te voy a decir una cosa claramente. Ese hombre está en la cárcel solamente porque había víctimas en Estados Unidos. Si solo hubiera habido víctimas en México, jamás hubiera habido justicia, jamás. Pero pará, ¿qué opinas del proceso? No sé si lo lograste, digamos, seguirlo. Pero ¿qué opinas del proceso? Porque para mí fue muy turbio el proceso. Esa tranza de la fiscalía, sacándole 16 cargos, imputándole solo 1 o 2. En realidad es muy extraño porque finalmente entiendo que se queda con solo 16 años cuando hay un montón de videos o sea, creo que le encontraron, no me acuerdo si 1000 videos o 1000 horas, algo así de contenido de abuso sexual infantil pues, que traía en su iPhone, imagínate nada más de los niños de la iglesia. Había chicas que estaban ayudándolo, digamos, a estas acciones, pero ellas entiendo que no fueron a la cárcel porque ellas no lo protegieron, sino dicen la verdad. Entonces, pero sí es muy extraño y vi que las víctimas estaban muy dolidas porque le hayan dado solo 16 años, pero mira, yo te voy a decir una cosa, si ese caso se hubiera dado solo con víctimas de México, porque acuérdate que esa iglesia estaba muy protegida por grupos políticos mexicanos. O sea, aquí jamás hubiera visto la cárcel, Pablo, jamás. Y además... Pero siguen impunes ahí en México. El grupo político sí, pero él ya está en la cárcel, pero toda su iglesia se hace cómplice. Pará, pero en Estados Unidos, en México, yo era lo que hablaba con los sobrevivientes. ¿Por qué
qué es lo que está sucediendo con la justicia y la política mexicana, que este muchacho fue condenado en Estados Unidos, pero en México no lo tocan. Bueno, lo que pasa es que, te digo, o sea, o sea, si él tiene víctimas en Estados Unidos, eso es lo que lo hace entrar a la cárcel. O sea, en México ni siquiera lo hubieran llevado a proceso. Pero a mí algo que se me hace una complicidad y que vuelve a ser el Estado mexicano responsable de no mirar estas violaciones a los derechos humanos de las víctimas, es que la Iglesia de la Luz del Mundo se posiciona brutalmente a su favor, y cuando tú como líder de una institución como la Luz del Mundo te posicionas a favor de un tipo que está acusado de semejantes delitos, pues eres cómplice y además haciendo que la fanaticada vaya y ataque brutalmente a las víctimas que denunciaron, y de hecho hubo una que, digo, no puedo corroborar que se suicidó por esta causa, pero que termina quitándose la vida recientemente. O sea, el dolor de las víctimas que se atrevieron a denunciar, y estos líderes usando su poder para aplastarlas todavía más, para usar o sea, los fanáticos de la Luz del Mundo diciendo que es una injusticia, porque eso es lo que hace que te des cuenta que realmente él es un apóstol de Dios porque acabó en la cárcel injustamente. O sea, puras babosadas que terminan lastimando profundamente a las víctimas, a la luz de las autoridades, que debería haberle puesto un alto a los líderes de la Luz del Mundo, y a ver, no salgas y lo quemes en leña verde si no quieres, pero no te puedes seguir posicionando. Es una violación a los derechos humanos de las víctimas para que puedan tener esta fuerza de seguir denunciando, ¿no? Y no solo eso, que ahora hace unos días salió a la luz que autorizaron la inscripción, que le están dando luz verde a que se metan como partido político, ¿no? Un paso previo. ¿No me digas, la Luz del Mundo? Claro, ¿no lo viste? No, eso no lo vi. Bueno, justo te iba a preguntar qué opinabas, porque la verdad es un papelón. Ese movimiento humanista, no sé qué, y bueno, tiene... ¿Son los de la Luz del Mundo? Claro. Dios mío, sí lo vi, pero no sabía que eran los de la Luz del Mundo. Y bueno, tienen diputados, tienen senadores, bueno, el poder de siempre, ¿no? Por eso siempre decimos que detrás de esta problemática es la nueva esclavitud moderna. Hay grandes poderes, inclusive el Estado. Por eso hay muchos que dicen, no entienden lo grave que es nuestra problemática, lo grave que es como para que estados democráticos estén detrás de estas organizaciones, porque estas organizaciones es imposible que existan y funcionen sin el aval del Estado. El Estado en algún punto las avala. Así que bueno, Carlita, para ir finalizando, ¿querés decir algo? ¿Algo que no te haya preguntado? Pues que estoy muy contenta de poder platicar contigo, porque obviamente es mucho más fácil platicar con alguien que entiende perfectamente de qué estás hablando, a platicar con alguien que no tiene ni idea, y entonces hace a veces preguntas no necesariamente dolosas, pero que pues de repente dices, no puede ser lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces es muy, muy agradable, que te felicito por toda tu lucha, por todo tu valor, por toda la fuerza que has llevado, y que finalmente estoy segura que el trabajo que hacemos, Pablo, pase lo que pase, va a dejar una semilla que va a dar frutos, y probablemente ya ni estemos en esta tierra y va a seguir dando frutos, ¿no? Porque son ese tipo de cosas que quedan para la posteridad, y que las siguientes generaciones van a poder, no van a saber ni dónde empezaron esos movimientos, pero van a tener nuevas leyes, acceso a nuevas situaciones que los puedan prevenir de una manera diferente. Yo creo que aunque nunca elegimos lo que nos pasó, en realidad el tener el privilegio de poderle dar un nuevo propósito, pues es algo que también muy pocos pueden contar. Entonces, felicidades, Pablo, a ti por todo lo que haces. Bueno, yo te digo lo mismo, la verdad que son casos, como dije al inicio, ¿no? Son casos muy similares, si bien los grupos difieren de algunas cuestiones, prácticas, doctrina y todo lo que quieras. La persuasión coercitiva está, los abusos están, el sometimiento está, el dolor está, todo esto que tuvimos que experimentar ambos para llegar a la justicia, y que no lo hemos logrado por nuestros propios casos,
porque yo hace 30 años que vengo luchando por justicia, y así todo, desbaratando la organización o lo que sea, que es lo que está sucediendo, no van a ser juzgados por lo que me hicieron a mí. Entonces, eso genera un dolor que es muy difícil de cerrar las heridas de no tener justicia para uno, ¿no? Pero bueno, que quiero a veces que trato de pensar positivamente como vos, ¿viste? Que bueno, que lo que uno está haciendo le va a servir a otro, que va a haber otros que van a empezar no desde cero como empezamos nosotros, que van a empezar 10 puntitos adelante, por lo menos avanzando, ¿viste? Pero bueno, ojalá que mejoren las cosas y te agradezco mucho. Yo le quiero decir a la gente que no quise profundizar sobre el caso en cuestión porque Carla me pidió también que hay cuestiones que como están ahí con investigaciones y demás y temas judiciales, yo entiendo que es una manera de no dar ventaja a la otra parte, por lo cual voy a poner un informe sobre el caso, sobre todo lo que salió en los medios, cuando suba el video a YouTube para que lo entiendan más en profundidad, porque si no, no van a entender lo que vivió Carla dentro del grupo y todo el contexto de la charla, pero sí voy a tomar el trabajo de hacer un pequeño informe para que conozcan más el caso de Carla, y la verdad que es admirable, Carla, o sea, pudiste hacer lo que yo no pude, que es la carrera de abogacía. Eso es algo que me da mucha bronca por mí, no por vos. La verdad que me pone muy contento por vos, pero es algo pendiente en mi vida. Es algo pendiente que no... Bueno, a veces uno no... Sí, acá me dicen aún podés, pero a veces uno tiene prioridades. O sea, no tenés tiempo para todo. Y sinceramente, hoy en día yo pongo todas mis energías en ayudar en la concientización, la prevención. Tengo algunos conocimientos, no tengo título, pero bueno, siempre que voy a los juzgados me dicen doctor. Eso ya es un gran avance. La próxima es que salgan los noticieros por usurpación de título, ¿no? Pero bueno, me ha pasado muchas veces. A mí me da alegría, ¿no? Que un fiscal, que un juez me diga, doctor, ¿usted sabe, doctor? No, yo no soy, no tengo el honor, pero bueno, capaz que algún día me dan algún honor y causa, algo, y puedo decir, soy abogado. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo soy abogada y tal, pero en realidad, y te lo digo en serio, a lo mejor un abogado me va a querer colgar por lo que voy a decir. La mayoría de las cosas yo ya las sabía por mi trabajo como activista. O sea, yo ya tenía un montón de conocimientos, o sea, perfeccioné algunos términos, lógicamente, pero en el tema penal, pues yo ya tenía un montón de información, o sea que créeme que bueno, no sé si lo volvería a hacer porque fue muy pesado. Bueno, entonces me estás convenciendo, porque... Si quieres hacerlo, está bien, pero tampoco es que sea una necesidad absoluta, porque... A mí me dicen, a mí muchos abogados amigos me dicen, mira, Pablo, la justicia... El derecho no es más que otra cosa que sentido común. Y si vos tenés buen sentido común, ya con eso vas bárbaro. Y por otro lado, no está no está mal decir que la mayoría de los abogados me llaman a mí para trazar las estrategias jurídicas en contra de estas organizaciones. Porque... Claro, con que tú te sepas las leyes, o sea, a ver, el problema de hacer la carrera de leyes, Pablo, es que también vas a tener que estudiar derecho público, de administración pública, derecho civil, o sea, todos los derechos que no necesariamente tienen que ver con nuestra causa. Entonces es un poco infernal eso, pero realmente para nosotros como activistas, digamos, el que tengamos buen conocimiento de las leyes que están alrededor de lo que hacemos, honestamente no necesitamos saber cómo se hace un contrato de compraventa de un carro, o sea, no sé, ¿no? Nunca está mal, ¿eh? O de una renta, ¿no? Entonces dices, terminas teniendo que hacer todo. Claro, porque de hecho uno lo que necesita es saber el modo de operar, los delitos que cometen y cómo englobar toda la metodología delictiva que está llevando adelante ese líder, ese grupo o esa organización. Y eso a mí me sale perfecto. Conozco los delitos, conozco los artículos que comprenden cada delito, por lo cual la mayoría de las denuncias las he hecho yo de forma personal. Así que no he tenido... Siempre, en casos muy complejos, por las dudas le pido opinión a más de uno, pero siempre terminan diciéndome, estás bien encaminado. Así que bueno, próximamente me pueden decir doctor Chapatín. Bueno, Carla, te agradezco mucho la charla, el tiempo. Espero que luego me
des una charla a mí, ¿no? Por favor. Sí, pero por supuesto, esto es un ida y vuelta, cuando vos quieras. Y de hecho coincido con vos, o sea, yo no doy nota. Los medios, una cada tanto, porque la verdad que he sido tan manoseado por los medios que no... Yo me hice mi canal de YouTube justamente por eso, para que no tolerar más la censura, eso de que te cortan, te tienden trampas al aire, invitan a uno que te dice una cosa, los paneles que te dicen cualquier cosa, así que bueno, eso está bueno. ¿No tenés un canal de YouTube vos? Mira, la verdad que parte de este proceso así de miles de años que tuve es que estaba un poco oculta, así como metida en un hoyo. Recientemente, pero literalmente tiene como un mes o dos que estoy empezando más y estoy tratando de empezar a hacer entrevistas, o sea, de empezar a usar mi canal de YouTube, empezar a usar un poquitito más mis redes y todo eso, que sí es algo que creo que vale la pena cuando son cosas así de importantes. Tengo un programa, digamos, en línea de mi fundación, entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente se escuchó, sobre todo ahora recientemente, este caso aquí en México, pero creo que es también muy importante que la gente conozca más, porque tú imagínate el nivel de organizaciones que no debe haber aquí en México que están haciendo ese tipo de cosas. Aquí, como sabes, hubo un caso también, aparte de la Luz del Mundo y todos los que ya sabemos, el de un coach, supuestamente un coach espiritual muy conocido aquí en México. Sí. Pará, justo te iba a preguntar qué opinabas de ese caso, porque yo también estuve ahí metido. Me parece una vergüenza que siga dando cursos como si nada, eso a mí me parece una vergüenza. ¿No te parece una vergüenza todo lo que...? Porque yo cuando hablé con las víctimas y demás, yo las aconsejé jurídicamente, de cierta manera, y después escuchaba abogados que decían cada estupidez del caso, y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la justicia de México no investigue esto por trata de personas? Yo digo, quizás la ley de trata de personas de México es distinta a la de Argentina, pero lógicamente no están preparados en la problemática, pero más allá de esto, hubo un nivel de complicidad con este gurú que yo no lo puedo creer. Como menos ahí hay un tema de abuso sexual o de hostigamiento, o sea, porque él está en una posición jerárquica. De poder. Yo siempre le y a ver, ni eran menores, ni eran niñas, ni las sacó de la calle, no eran unas mujeres, pero claro, la posición de jerarquía que él tenía sobre ellas, las hace a ellas estar en situación vulnerable. ¿Por qué? Porque vienen con las emociones a flor de piel, entonces se entregan su confianza a él y él les paga de esta manera. Por amor de Dios, o sea, es que yo veo eso y me quiero aventar del balcón, digo, es que no es posible. No es posible. Yo lo que creo es que estuvieron muy mal asesoradas por un par de abogados de ahí de México. Y yo escuché las declaraciones y la verdad que evidentemente no conocían ni siquiera lo que es la trata de personas, la ley de trata de personas. No conocían absolutamente nada porque realmente le han generado un daño a las víctimas y han sido mal aconsejadas porque muchas de las víctimas han salido públicamente a dar su testimonio y parece que ante la justicia no estuvieron tan fuertes como lo estuvieron públicamente. Y esto vos y yo lo sabemos. Además de acompañar públicamente el testimonio, tenés que lo primero para mí es la justicia. Y después lo mediático, ¿no? Como algo secundario. Pero evidentemente aquí le dieron mucha manija mediática y después cuando se traslada todo al ámbito judicial, parece que no estaba todo tan fuerte como lo estaba en lo mediático. Que fue algo que yo le dije a las víctimas. Primero hagan esto, tengan cuidado. Pero bueno, lamentable, ¿no? Pero bueno, ojalá que en algún momento se caiga esta red de encubrimiento y que la justicia de México haga algo, ¿no? El problema es que yo creo que eso es lo que pasa, que no hay investigaciones que digamos que surjan de manera natural por parte de las autoridades, ¿no? Pues, bueno, ya no se hizo nada, pues ya nos la molamos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, ahorita una de las chicas que me ha escrito es una chica que también no voy a decir públicamente porque es una persona también conocida en el ámbito de los terapeutas, o sea, no es un coach, es un terapeuta muy conocido, con premios y toda la cosa, y esta chica va a terapia con él y termina él abusando de ella en el propio consultorio, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿quieres?
Pero en la fiscalía, pues ahí le han tratado de frenar la denuncia, de que, pero si tú consentiste, o sea, espérame, no, él es tu terapeuta, él no puede tener intimidad contigo, ni aunque tú seas adulta, ni aunque tú consientas, él es tu terapeuta, caray. O sea, ¿sabes qué me hace acordar a un caso en el cual una organización coercitiva tratante terrible, donde sometían a la gente a la esclavitud, la obligaban a salir a vender pan a la calle, a los menores, bueno, algo terrible. Y una chica de las que me contacta, yo le digo, mirá, esto es trata de personas, yo lo encaro por acá, hace esto, anda allá. ¿Sabes qué le dijeron cuando fue a denunciar? Que podía ir al Ministerio del Trabajo a denunciar una falta de contrato en blanco. Le digo, no, pero si eso no hay una relación laboral, esto es trata. Bueno, tuvo que ir como 3 veces a distintos lugares a denunciar para que le tomen la denuncia. Bueno, hoy por suerte la desbarataron a toda la organización, van a juicio, pero mirá todo el proceso que tuvo que hacer la víctima. Templo Filadelfia, si lo buscan en el canal de YouTube van a tener varios testimonios, porque fue una organización terrible donde hay personas fallecidas, bueno, un desastre. Pero es terrible el camino que tienen que hacer los sobrevivientes para intentar tener justicia. Intentar, no tener, intentar. Claro, intentar, totalmente de acuerdo. Intentar, pues es igualito aquí en México. Aquí todo es intentar y difícilmente lograr. Eso es algo muy triste. Bueno, Carla, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, la próxima nos vemos donde vos quieras para la charla contigo. Te mando un beso, acá te mandan todos un abrazo, un beso grande y me alegro que hayas podido transformar todo lo negativo en algo positivo, que es algo que a mí también me pone muy contento, de cuando los sobrevivientes, además de lograr sobrevivir, logran canalizar eso para ayudar a otros, que eso es muy lindo porque habla de la persona en sí mismo, ¿no? De la persona buena que no quiere que otro pase por lo mismo, que no tiene otras más intenciones que otro no pase por lo mismo. Así que te agradezco mucho, Carla, y estamos en contacto. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un beso grande. Chau. Ay. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno la charla con Carla. Yo entiendo que seguramente acá va a haber un montón de gente que va a decir, uy, pero me quedé con ganas de que ella cuente más en profundidad. Yo siempre en este espacio respeto profundamente hasta dónde quiere ir cada persona, cada sobreviviente. Carla es una mujer muy inteligente que por algo no quiere profundizar en algunas cosas porque están abiertos a algunos procesos penales, por lo cual no hay que darle ventaja, ¿no? No hay que darle ventaja a los victimarios, por lo cual sepan comprender. Me voy a tomar el trabajo de hacer un informe para que los que vean luego este video en YouTube comprendan el caso, porque si no, no van a entender el contexto de la charla con Carla. Pero bueno, la idea era hablar de todo lo que vivió ahí dentro y además de cómo canalizó esta lucha con el tema del activismo, ¿no? Que es súper lindo y súper importante lo que está haciendo Carla. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.